Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Una vez más, gracias por la sintonía. Energía y Sociedad, tu programa de cada sábado. Quien te habla, Nico Medici, tu consultor experto, te da la bienvenida. Y a Juan, hoy estamos él y yo solo, por lo tanto vamos a hablar de temas que domina mucho Juan de Dios, temas de geopolítica, el tema de energía internacional, cómo está la situación Rusia-Ucrania, cómo esto se está afectando, Juan. Sí, muy bueno. Saludo al país, un placer estar con ustedes, la sociedad dominicana en su conjunto. Nosotros hemos visto que en el plano internacional el panorama se ha agravado por la situación que está pasando con Ucrania y Rusia ha decidido cerrar los grifos en algunos países de la Unión Europea. ¿Cómo así cerrar los grifos? Cuando hablamos cerrar los grifos, es decir, que cierra las tuberías que transportan el gas hacia Europa, hacia los países de Europa. Recuerden que Rusia es uno de los mayores productores de gas del mundo, el segundo productor de gas del mundo, detrás de Estados Unidos, porque Estados Unidos produce cerca del 26% de todo el gas del mundo. Rusia produce cerca del 18%. ¿Qué sucede? Rusia es el mayor exportador de gas en Europa a través de tubería. Entre 18 y 20%. Correcto. Gas natural, gas natural. Gas natural, correcto. El mayor exportador de gas del mundo es Rusia y tiene la mayor reserva de gas del mundo. Bueno, el presidente Putin hace un mes que había emitido un decreto, el decreto que había emitido porque entendía que los países que eran de la Unión Europea, por las sanciones que le habían dado a Rusia, tenían que pagar el gas en el rublo. Es decir, el rublo es la moneda rusa. Hay una depreciación. Fue una forma como de compensar las sanciones que le están poniendo. Correcto. Es decir, si tú tienes un contrato conmigo, ese contrato está hecho en euros. Europa acusa a Putin que está violando los contratos porque los contratos se hicieron en euros. ¿Qué pasa? Como las sanciones que le ha dado Europa le han congelado todos los activos, es decir, no puede utilizar el euro. Por ende, si Rusia suministra el gas hacia Europa con ese mismo contrato, entonces aumenta la depreciación del peso ruso, es decir, el rublo. Por eso que el rublo ha perdido desde el inicio de la guerra cerca del 40% de su poder adquisitivo. El rublo ruso. Entonces, ¿qué sucede? El rublo, que es la moneda rusa. Como aquí en Dominicana, el peso dominicano. El peso dominicano. Así es. ¿Qué hizo Putin? Bueno, Putin emitió un decreto y hay que pagar en rublo. Usted tiene que crear una cuenta en su país donde ustedes pagan en rublo, de nosotros le damos el gas. O de lo contrario, nosotros vamos a rescindir de todos los contratos. Pero como que volvió atrás de nuevo. No, porque en esta semana, hace 3 días, ya que los contratos... ¿Lo confirmó de nuevo? Sí, lo confirmó. Los contratos de Polonia y de Bulgaria se cancelaron, es decir, ya en este momento Rusia no le está suministrando ni gas a Polonia, ni tampoco a Bulgaria. Bulgaria tiene cerca del 90% de su energía que viene del gas. Es decir, Rusia suministra el 90% de ese gas. Ahora, ¿qué pasa? Bulgaria tiene depósito, es decir, reserva. Ahí, la reserva está óptimamente cerca de un 76%. Pero este año, el contrato que ellos tenían en 10 años iba a terminar, porque el contrato se firmó en el 2012. Y este año ya el primer ministro búlgaro dijo que ellos no tenían deseo de renovar el contrato. Tal vez también es por eso que Putin hizo cerró el grifo hacia estos países. En el caso de Polonia, Polonia depende un 75% del gas ruso y alrededor de un 34% del petróleo, pero el caso es del gas. Y el año que viene, el 2023, va a terminar los contratos. Y Polonia está buscando otra alternativa, porque por Polonia, otro mercado, como el caso de Qatar, también... Es bueno recordar para aquellos que nos ven y no dominan el tema, sí, ¿verdad? Rusia produce gas natural. Sí. Ese gas natural lo vende a otros países de Europa que lo utilizan en calefacción. Europa hace frío, a diferencia aquí en Dominicana, verdad que no necesitamos mucho o nada la calefacción, pero allá lo utilizan en calefacción, pero también lo utilizan en generación de energía eléctrica, en plantas de gas, sí, o que trabajan con gas natural como combustible para generar electricidad, porque han ido cambiando el carbón a gas natural. Entonces, esta es la situación. Si le suspenden el envío o la venta de gas natural, imagínense ustedes, o los contratos, imagínense ustedes, desde Rusia hasta Europa, ese gas lo llevan por tubería, ductos, lo que se llaman gasoductos. Sí, así es como tú explicas, doctor. Señor, estamos hablando con un doctor en eficiencia energética, el doctor Nico Medici, estudió en España, un hombre con un vasto conocimiento de los temas energéticos
del país, uno de los mejores acaudalados de ese tema en el país, y nosotros lo felicitamos por su amplio conocimiento sobre el tema. Retomando el tema de Europa, ahora, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, hace alrededor de 2 meses, recuerda que Estados Unidos firmó un contrato con la Unión Europea de suministrar gas natural licuado. Es decir, que salen de Estados Unidos y van hacia Europa, porque Estados Unidos no puede utilizar 6.000 kilómetros de gasoducto para llevarlo para Europa. Entonces tiene que ser a través de una... y que no está la línea, que no tendría que hacer, eso toma años. Y ahora que lo necesitan. Y ahora que lo necesitan. Incluso el transporte ahí en líquido, Rusia lo envía por gasoducto, en estado gaseoso. Una línea de conducción, una tubería, ¿verdad? Tiene su tamaño. Pero para ir de Estados Unidos a Europa es líquido. Es líquido. Que son barcos específicos, criogénicos. O barco metanero, ¿verdad? Le llaman barcos metaneros, pero que no hay mucho en el mundo de eso. Así es. ¿Entiendes? Entonces, aunque Estados Unidos quiera suplir totalmente a Europa, la logística se dificulta por el transporte. Por el transporte, así es. No, y Estados Unidos es el mayor productor de gas natural licuado. Es decir, el gas natural que licuado es el proceso, la licuefacción es el proceso que pasa de gas, de una sustancia de gas a líquido. Estados Unidos el mayor solo productor, variando la temperatura. Correcto, con 26%. Se le sigue Qatar con 20% y le sigue Rusia, porque Rusia también suministra gas a través de licuefacción, que es un 18%. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos no tiene los buques suficientes para suministrar. Por eso es que este año ellos dicen, bueno, que ellos podían suministrar cerca de 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural, pero eso no es suficiente. Eso podía reducir, darle un 15% de la demanda, del suministro que le da Rusia hacia Europa. Pero ¿y el 85% quién se lo va a dar? Bueno, y la Unión Europea dijo este año que ellos tenían contemplado hasta finales de este año cerca del 66% dejar de depender del gas ruso. Eso es una cosa difícil. Pues ellos están buscando como el tema de las energías renovables, también el gas natural licuado, como puede venir de Qatar, países como Nigeria, Argelia, que son productores de gases, que también pues, el mismo Noruega también es un gran productor, que hace poco que Polonia empezó a construir un gasoducto desde Noruega hacia Polonia, que es sumamente importante para dejar de prescindir del gas ruso. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, eso ha disparado también el precio de la energía, el precio del gas, porque Exacto. Por la crisis, tú ibas a decir algo. Sí, que no solo el precio de la energía, sino el precio de esa materia prima, tanto gas natural. Por ejemplo, yo tengo aquí la gráfica ahí en bolsa, cuando se cotiza en bolsa, como uno hace trading, tiene esa gráfica, tanto el gas natural como el petróleo, esos materiales, esa materia prima, ha incrementado su costo. Claro, y todo lo que se utilice eso también, es decir, en todos los procesos, en todas las cosas que se utilice gas natural y petróleo, también incrementará en la medida que ellos aumenten su precio. A medida que aumenten su precio, así es. Yo quería decir algo sumamente importante con el gas natural licuado, porque hay algo que sucede, porque ese proceso que tú haces, llevarlo a la licuefacción, llevarlo a gas natural licuado, también cuando llega tú tienes que tener un depósito de gas, y ese depósito tú tienes que llegar a lo que llamamos la regasificación, es decir, el proceso inverso, tú tienes que darlo porque para utilizar ese gas, tú tienes que hacer ese gas natural licuado, tú tienes que volverlo a hacerlo gas natural. No sé si tú me entiendes. Gaseoso. No licuado, gaseoso. Entonces, se dice que Europa no tiene suficiente depósito para hacer de que el gas natural licuado llega a un estado gaseoso. Entonces, eso también es otro factor que está incidiendo en la crisis. Si bien es cierto, puede encontrar el mercado, puede encontrar alternativas, pero esa alternativa cuando llega a Europa tiene que tener mayor capacidad de regasificación. Sí, porque que todo eso le ha agarrado, por así decirlo, de sorpresa. Porque de sorpresa. En el sentido que la guerra fue ahorita que empezó y es lo que ha puesto al desnudo sus debilidades en ese tema energético. Bueno, la debilidad de Europa, recuerden que depende un 35% del petróleo ruso y un 40% del gas. Alemania es el país que en este momento que está teniendo problemas porque no puede decidir dejar de comprar el gas ruso porque cerca del 40% del consumo energético de Alemania depende del gas ruso. Entonces Alemania es un país sumamente grande, el país más importante de Europa, es decir, la economía más importante de Europa.
la economía más grande, la Jean Jarmet, cuando se dice el brazo ejecutor de la Unión Europea. Entonces, sin el gas, entonces perdería el 40% de su capacidad energética. Entonces, eso afectaría el país, perderían tal vez la capacidad de empleo, todo eso es complejo y entraría en una crisis y por ende entraría a la Unión Europea en una crisis profunda, ya que están viviendo una inflación galopante, cerca de un 4.5%, algo que no se había visto desde el año 1992, del gobierno de Helmut Kohl, el partido demócrata cristiano alemán, que es un partido fuerte, y en este momento está gobernando Olaf Scholz. Ellos también tenían contemplado este año desinstalar los reactores nucleares que ellos tienen, porque tú sabes que Alemania tiene un proceso de desinstalar los reactores nucleares porque ellos entienden que es parte también de la energía contaminante. Es decir, mientras que Francia está construyendo más. Está construyendo más. Bueno, recuerda que Alemania tiene una negociación de gobierno, es decir, los pactos que tienen de gobierno están con los verdes, y los verdes son muy medioambientalistas. Entienden que la energía nuclear no es una energía renovable, es decir, una energía limpia. Ellos entienden que, bueno, recuerda que la estrategia energética... Realmente no es renovable ni es limpia, no, estrictamente hablando. Correcto. La estrategia energética de Europa este año, ellos contemplaron a la energía nuclear como parte de la energía limpia. Que si quieren hacer un artificio ahí lingüístico más que otra cosa. Sí, correcto. Y eso está afectando a Alemania porque Alemania está desinstalando también la planta de carbón y este año no va a poder hacerse porque... No, la planta de carbón, toda Europa tiene como política. Correcto. De hecho, tienen hasta fecha precisas para cumplir el plazo de la descarbonización, que es lo que se llama descarbonización. Sí. Han ido eliminando paulatinamente las plantas que se alimentan con carbón para dar paso a energía más limpia. A energía más limpia. Más amigable con correcto, el ambiente. Que las energías, cuando hablamos de energía limpia, son energías que vienen puramente de la naturaleza. Cuando hablamos de hidroeléctrica, la eólica, todo eso son energías limpias. ¿Sí o no? Exacto. Correcto. Entonces, el carbón mineral, que es importante en la economía europea, también el petróleo, porque también Alemania tiene el 75% del petróleo que consume Alemania, viene de Rusia. El 75%, porque hay tres tipos de petróleo que ellos utilizan. Utilizan una que es pesada, la hulla, utilizan el coque se utiliza mayormente en las industrias y tienen el liviano que se utiliza ya para hacer los combustibles, para utilizarlo en los vehículos, entonces, en los vehículos pesados. Entonces, todo eso ha implicado, oye, lo que ha generado la guerra, las implicaciones de la guerra, las consecuencias. Mira cómo está sufriendo Europa. Y si Europa sufre, también sufre América Latina, sufre República Dominicana. Por eso es que se ha disparado el precio del petróleo. Algo inédito desde el 2014. ¿Por qué? Porque en el 2014 el petróleo llegó a $140. Pero en este momento... Hoy yo subí una publicación en mi Twitter. Cuando iba subiendo, el WTI estaba en $107.9 sí. El barril. Pero ahora... Bajó a 104, yo vi ahorita. Está ahora mismo 104.2, sí, el WTI. Correcto, el WTI. Que estamos hablando cuando decimos WTI, sí, la West esa intermedia. Sí. Correcto. Creo que aquí toman como referencia para... Sí, correcto. Porque hay otro que es el Brent. El Brent se utiliza en Europa, sí. Mayormente es británico. Y te lo voy a decir, el precio ahora mismo está en $106.6 el barril del Brent. Petróleo del Brent. Sí. Claro está que... Quiero hacer un comentario en ese sentido también, porque a pesar de que el precio del petróleo está en 104, 105, 106, ¿verdad? El Brent, aquí los precios de los combustibles quieren decir, no, que es imposible bajarlo, pusieron el presidente a hablar mentira, no es imposible bajar los precios. Aún con todo eso que el ingeniero Juan de Dios está comentando, el precio aquí pudiera estar, yo soy uno de los más conservadores, hay otros que dicen más de esta cantidad, 20 pesos más económico, los precios de los combustibles, todos, 20 pesos más económico. Otros dicen 50, yo soy un poco conservador. El ingeniero Ramón Alburquerque, que es un experto en el área, sí. Él ha analizado que se podía llegar a un máximo de un 30. Tú dices un 20, un 30, yo creo que entre un 20 y un 30, un 25, vamos a ponerle una media. Entonces, porque cuando tú dices 20 y 30, entonces son 50, la media sería 25. Así que no es imposible reducirlo. No es imposible reducirlo. Eso depende de la actitud del gobierno. Exacto, la voluntad del gobierno de que los consumidores no sean que pagan la carga hacia los empresarios.
porque el problema es que tú no puedes convertirte en un gobierno de solamente empresarios. Porque, y los de abajo, y lo que consumen los motoristas, la gente que vive conchando, los carritos, todo eso consumen combustible. Por lo menos, si el gobierno hace eso, usted puede estar seguro que la población va a estar contenta. Oh, pero imagínate ahora mismo el galón de gasolina premium, que es el que uno normalmente usa, ¿verdad? 293 puntos algo. Sí. 20 pesos menos, 173, rinde un chin más. Sí, no, y quiero hablar de ese tema porque el ingeniero Albuquerque, hemos analizado con él en varias ocasiones, donde él explica cómo se puede hacer esto. Mira, nosotros tenemos un precio de importación. Es decir, el precio de importación es que ese es el precio que se utiliza para importar un galón de gasolina de cualquier lugar. Supongamos que viene de Trinidad y Tobago. Le costaría al país 194 dólares. De esos 194 pesos, lógico, cuando llega aquí, ya es un petróleo dado. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Más los 94 del gobierno, los 49 de los 94 del gobierno, si tú sumarías eso, te da entonces como 190, 149 que contarían, entonces serían 228. Esos 228 entonces serían entonces más los impuestos, es decir, la de los distribuidores, lo que se puede dar a los distribuidores, los márgenes de comercialización. Esos márgenes es que hay gran que se puede parte para disminuir. Correcto. Que de hecho, en lo que va de este gobierno, lo han aumentado 2 veces. Correcto. 2 resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio aumentando el margen. El margen, en correcto. vez de reducirlo, lo Sí. han aumentado. Sí, sí. Entonces, los márgenes de distribución ahora mismo están más de 40 pesos. Correcto. Creo que 42.60. Correcto, correcto. Más de 40 pesos. No, pues yo, Algo único. la última vez yo vi que estaba como a 60. Entonces, Ya 60. Entonces, el ingeniero había rebajando planteado que ese se podía margen, llegar a llevarlo a 30, es decir, Claro que disminuirle sí. 30 pesos. De los empresarios ganarían por cada galón 30 pesos. Porque si tú multiplicas Eso 10.000 no va al galones, gobierno. 10.000 galones, Eso entonces es sería 300.000. el dueño de la estación. El dueño de la estación. Eso no va al gobierno, son impuestos del gobierno. Porque, el impuesto del gobierno son 94. Eso y está es ahí. fijo, Eso exacto, es es fijo otra por la ley. cosa. Pero más sin embargo, recuerdan cuando el ingeniero hizo la ley, porque mucha gente dice, no, la ley lo está mal porque el ingeniero lo hizo mal. No fue así. No fue así. Por eso que hay que leer la ley 112-00 para saber qué pasó y qué no pasó. Miren, Fueron otras leyes que se modificaron. Mira, cuando se planteó la ley en el 2000, lo que se hizo es que lo que se planteaba la ley en el artículo 1, numeral 7, es que cada vez que aumentaba el petróleo, debió aumentar en esa misma proporción el galón de combustible. Eso es lo que planteó el ingeniero. Entonces, eso se hacía así. Por eso que en el 2000 al 2004 el precio del galón estaba como a 32 pesos, 34. No digo que tiene que estar así, porque si aumenta el petróleo, lógico, a medida que vamos avanzando, tienen que ir aumentando los precios de los artículos, de los productos. Eso es natural, eso es algo irreversible de la humanidad. Pero no debería aumentar de manera desproporcional. Ahí es que debemos analizarla. ¿Qué pasó? Cuando llega Leonel en el 2005, en el 2006-2005, Leonel hizo 2 leyes. Dos leyes. Las 2 leyes que hizo, ¿usted sabe lo que planteó? La ley 494-05 y la ley 526-06. Aumentó un 18% en una y después aumentó un 15%. Es decir, los impuestos. Y luego le añadieron otros. No, pero yo voy a llegar ahí. Okay. ¿De qué pasó? De cuando tú sumas un 18% y un 15%, te da un 33% respectivamente. De ese 33%, usted lo tiene que sumarlo, ¿a quién? Al consumidor, es usted que lo está pagando. Sí. Eso lo hizo Leonel Fernández. Leonel Fernández, cuando llega Danilo en medio de la crisis, que él dijo que le dejaron un palacio lleno de papel, Danilo lo que modificó y creó la ley 13-12, esa ley que planteaba. Bueno, una ley con un nombre bonito. Correcto, una ley que la ley por la sostenibilidad ambiental y energética del país. ¿Qué pasó? Le aumentaron por cada galón 20 pesos. Pero el año pasado, ¿qué hizo Hito? Con una resolución, un 20% lo aumentó. Y eso hay que decirlo a la población. Y eso hay que decirlo al país. Sí, para que sepan. Para que sepan. Cuando uno dice que puede estar más bajito, es
Es porque nosotros no ni conocemos la ley porque somos ingenieros, porque uno lee las cosas, porque si se llama hidrocarburo, nosotros somos ingenieros químicos. Exacto. Hidro viene de hidrógeno, carburo viene de carbono. Sí. Por ejemplo, nosotros somos ingenieros en química, entonces sabemos el carbono y sabemos el hidrógeno. Son temas que debemos saber, qué es, cómo se obtiene el querosén, la gasolina, el gasoil, todo eso a través de lo que llamamos el proceso de destilación, sí. Y puede ser la destilación fraccionada, la destilación al vacío, la destilación a una presión que puede ser, cuando hablamos del vacío, estamos diciendo que la presión debe estar por debajo de la presión atmosférica. Entonces sí. Puede utilizar la refinería, entonces esa presión ahí, a través de la presión y temperatura, diferentes presión y temperatura, sí, salen diferentes sustancias. Exacto, es decir, a 20 grados puede salir el gas propano o tal vez el butano, porque los primeros productos que salen son los hidrocarburos de cadena sencilla. Esos hidrocarburos pueden ser metano, etano, propano, butano, pentano. Entonces ya cuando llegamos al 7 en adelante, 8, entran los hidrocarburos líquidos. Entonces, porque por eso el octano es el más importante para obtener la gasolina. Entonces, es el que le dicen octano. Por eso es que la gasolina también, mucha gente no tiene que saber que el nivel de eficiencia que tiene que detener el combustible debe ser a través del octanaje. Porque si no tiene un octanaje óptimo, entonces no es eficiente. Entonces, a veces tiene bromo, tiene nitrógeno. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene todos esos tipos de elementos dentro de su composición. Entonces eso hay que saberlo. Por eso que nosotros estamos diciendo esto, para que otros no digan, no, estos tigres están hablando, no saben lo que están hablando. Por eso que yo estoy diciendo esto. Habla. Sí, vamos a un corte, luego seguimos con el tema.